Buen día, señorías. Si hay un ámbito que ha devenido central en la política en los últimos años y especialmente en los últimos meses, creo que es probablemente la geopolítica y la política internacional. Y creo que nadie se puede sorprender si digo que no solo nuestro grupo parlamentario, sino una parte muy importante de la sociedad de este país no ha entendido, no le ha entusiasmado los diferentes, digamos que, giros y movimientos que en los últimos meses se han tomado en nuestro país al respecto de la política internacional. Obviamente creo que apenas nadie entiende, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista del compromiso con el derecho internacional y desde el punto de vista estratégico, el giro que hemos dado mirando hacia Marruecos, dando la espalda al Sáhara y, en definitiva, enfrentándonos también con un país importante en Norte de África como es Argelia. Y creo que toca hacernos algunas preguntas en el ámbito de la política internacional. Nos interesa un mundo en el que haya dos grandes bloques, diría más bien dos grandes países hegemónicos en el que la Unión Europea y España pinten poco o no pinten nada. Nos interesa un mundo cada vez más peligroso, cada vez más armado y con un riesgo de deflagración nuclear cada vez más importante. Nos interesa apostarlo todo a una alianza militar que hasta hace poco el señor Macron decía que estaba en muerte cerebral y que además se nos puede volver en contra en pocos meses si vuelve a estar en la Casa Blanca sentado un gobierno trumpista y extremista. Y finalmente, sin depender solo de nosotros, no tendría más sentido, en vez de simplemente insistir en la carrera belicista, esforzarnos por evitar la cronificación de una guerra en Ucrania que solo trae más muerte en Ucrania y más carestía y más inflación y más dependencia energética y económica. En materia migratoria, señorías, creo que las insoportables imágenes que hemos visto en la valla de Melilla nos interpelan a todos y a todas, por lo menos a los demócratas. Y creo que tenemos que estar, satisfechos y aliviados tras lo escuchado en este debate. Y no podemos sino alegrarnos y sumarnos a eso y decir con el presidente, decir con este Parlamento y decir también con Naciones Unidas que volvemos a pedir, a exigir una investigación que no puede partir sino de la vergüenza, del repudio y la condena no solo de los 37 muertos fallecidos en la valla de Melilla, sino de todos los muertos en el Mediterráneo y en las fronteras. Así que, insistimos, alejémonos del país de las vallas y de las devoluciones en caliente y volvamos a ser ese país solidario y orgulloso que recibió al Aquarius. Y si hablamos de guerra tenemos que hablar de política fiscal, de quién tiene que soportar la carga de la guerra. ¿Podemos permitir que sean los de siempre o tienen que ser los que tienen tanto que muchas veces les sobra? Y en ese sentido no podemos sino celebrar los impuestos a la banca, los impuestos a las eléctricas que han llegado, pero tenemos que ir más allá y en ese sentido tenemos que evitar la deserción fiscal, el dumping fiscal, hacer un modelo más justo y en ese sentido también recoger. Los compañeros valencianos están diciendo sistemáticamente que es un modelo profundamente desigual a nivel territorial. Y acabo ya con Galicia, subida de pensiones, bonificación de peajes a la P9, devolución del Pazo de Meirás, convenio de la OIT en materia de pesca, muchas medidas y, sobre todo, miles de gallegos que han visto sus contratos precarios convertidos en indefinidos gracias a la reforma laboral, como tantos españoles. Por lo tanto, se nota que la Galicia más progresista está sentada en el Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor